Metele mano a todo lo que tenés para hacer con Goldex. Respalda y garantiza Colfar. Fútbol uruguayo, fútbol amateur, la divisional C, la ex intermedia. Con equipos, algunos de ellos del interior. Dice que hay ahora 23 clubes en la ex intermedia, 23. ¿No será mucho? 23. Algunos que han surgido en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos meses. Clubes que uno pensaba que no existía más, aparecen. Che, ¿cómo aparece? No, aparece en la forma de Sociedad Anónima Deportiva. Che, ¿y este club? Sí, este club estaba hecho pelota, pagaron la deuda y aparece en la Sociedad Anónima Deportiva. Ahora tenemos 23. Partido en el interior. Entre Salto y Deportivo Italiano. Yo averigüé la historia de Deportivo Italiano porque cuando yo era chaval como ellos, había un equipo que era Sportivo Italiano. Exactamente. Yo llegué a arbitrar a Sportivo Fíjate, Italiano. Sí. Linda camiseta, azul, tipo la de Italia. Ahora parece que es Deportivo Italiano. Y a mí lo que me dicen es que aparecen en el radar de estos equipos ex dirigentes de fútbol que fueron de otros equipos en su momento, que en algún momento esos dirigentes que hoy de alguna manera están respaldando a Salto y respaldando a Sportivo Italiano hasta coincidieron en un mismo equipo años atrás y que hoy aparecen en el radar, en el entorno de estos equipos a los que hacemos referencia en la ex intermedia. Yo acá quiero que Méndez se meta en el tema. Se meta en el lodo. Se enlode. Porque a mí me dicen que hubo un partido que en un momento determinado, por un motivo determinado, tuvieron que recurrir a alguien que estaba en la tribuna, partido que se jugó este fin de semana, que estaba de vaquero y mocasines para que hiciera las veces de línea, de asistente, de lineman, ya que estamos con los sinónimos. Me había mandado un mensaje que dice, llamen a Celsa con el tema de los sinónimos. Está bien, no está mal. ¿Sabe a qué partido estoy haciendo referencia, querido Méndez? Sí. Sí. ¿Puede contarnos qué fue lo que pasó en el desarrollo arbitral? Por ahí un árbitro que por ahí no se sintió bien. Lo cierto y lo concreto es que en un momento determinado apareció alguien de la tribuna que saltó de vaquero, de mocasines, y terminó siendo parte justamente del arbitraje de ese partido. Previo al partido, el árbitro Adrián Pereira, recordemos que la terna era Adrián Pereira, Ezio Fernández y Jorge Olivera. Adrián Pereira se sintió mal, con un poco de taquicardia, y optaron para que pasara a ser primer asistente y que el primer asistente, Ezio Fernández, actuara como árbitro. El tema es que al finalizar el primer tiempo, atendido por los médicos de Salto, no lograron estabilizar y la verdad que la taquicardia era importante. Viene una ambulancia y lo terminan internando en el propio sanatorio de Salto. O sea, el árbitro del partido, que no se sentía bien y pasa a ser asistente, en el entretiempo ya no se sintió bien, siguió con la situación y lo termina internando. Los médicos evaluaron que era un riesgo muy importante porque no lograron estabilizarlo, claro, y decidieron desde el estadio llevarlo directamente a hacer todo tipo de estudios, lo monitorearon y demás ahí en el mismo Salto. A ver, esto puede llegar a pasar, supongamos una situación puntual. ¿Es verdad que las designaciones arbitrales de la ex intermedia fútbol amateur, pero que está dentro del Congreso de la UF, no se designan cuartos árbitros? No hay cuartos árbitros. Eso es por un tema de falta de disposición de... Es un tema económico. O sea, esto es un tema... Entonces, vos no tenés un cuarto árbitro que ayude a desarrollar la conducción arbitral del partido. El cuarto árbitro existe para la primera división A y para lo que sería la segunda división. O sea, para el fútbol profesional. Nada más. Bien. Conclusión, alguien de la tribuna saltó. Conclusión, se tiene que hablar con los delegados, ponerse de acuerdo y designar una persona, un neutral, que simplemente va a cumplir la función de cuando el balón se va afuera, porque la posición adelantada, en este caso, la tiene que sancionar el mismo árbitro central, cosa que no es... Esto volvemos a la vieja época, cuando hacíamos sin asistentes. En algún momento la liga universitaria, en algún momento arbitraba solo un árbitro que cobraba absolutamente todo como claro, pudiera, y bueno, y se hacía. Bueno, en este caso lo que pasó fue eso. De hecho, sé que
el árbitro estuvo hasta el día de ayer haciéndose estudios y demás, que fue una situación bastante mermada, pero la realidad es que lo que pasó fue eso. Los médicos de Salto de muy buena forma se pusieron a atenderlo, porque también recordemos algo, o sea, los árbitros van solos. No es como los equipos que tienen kinesiólogos, que tienen médicos. Los árbitros van solos. No vamos a pretender que con cada árbitro vaya un médico, pero a lo que voy es que lo que pasó fue eso, y que queda claro que la designación de esa persona que colabora con los árbitros se hace como un acuerdo con los delegados. Bien, y alguien de Vaquero, yo tengo la foto, termina agarrando el banderín y termina haciendo las veces de árbitro. Exacto. Esto normalmente no pasa, pero aconteció. Pero a mí, a lo que me dicen además, que en un momento determinado había insultos que se bajaban desde la tribuna, y que en un momento determinado el arquero suplente, obviamente que estaba hacia un costado en el campo de juego, termina saltando a la tribuna, va para el sector de las cabinas y se genera un ida y vuelta, que incluso tengo entendido que terminó en una declaración después en la seccional. A nivel de la justicia se hizo una especie de denuncia de oficio y terminaron, declarando por toda esta situación. Se habla de algunos insultos racistas. Lo cierto y lo concreto es que un futbolista que estaba en el campo saltó hacia la tribuna. Fue toda una situación absolutamente rara e irregular. No digo que esto en los árbitros no pueda pasar, pero digamos que no es una situación que pasa habitualmente. Y por un lado tenés a Salto y por otro lado tenés a Sportivo Cerrito, a Sportivo Italiano. Lo curioso, qué curioso, es que quien está en el radar de Salto es un ex dirigente que hoy, por una disposición del Comité de Ética de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, no tendría que estar participando. Yo no digo que esté formalmente participando, pero los que estamos en el microambiente del fútbol sabemos que este ex dirigente sancionado por la Comisión de Ética de la Asociación está en el entorno de este equipo. Y del otro lado, un ex dirigente que hasta hace no mucho tiempo llevaba adelante una institución que no terminó jugando más en el fútbol uruguayo por las deudas que tenía. Deuda con futbolistas que hasta el día de hoy nunca se cobraron. Un equipo que pretendió retomar la actividad justamente de la ex intermedia, cuyas deudas siguieron sin pagarse hasta el día de hoy. Y como no se refinanciaron algunas de las deudas, este ex dirigente aparece hoy respaldando a otro equipo, que es justamente no Sportivo Cerrito, sino Sportivo Italiano, sino Deportivo Italiano. Lo curioso es que uno y otro dirigente de años, gente conocida en el ambiente del fútbol, hoy de alguna manera, con su voto a nivel político, responderían por la continuidad del economista Ignacio Alonso como presidente de la asociación. Y usted preguntará, ¿pero qué tiene que ver la ex intermedia? Les recordamos a los amigos que nos escuchan y que nos ven ahora por YouTube, que el Congreso se conforma con una serie de grupos: el fútbol profesional, la A y la B, el fútbol amateur, que está dentro del Congreso, y cuando hablamos de fútbol amateur estamos hablando de la ex intermedia, los futbolistas con una cantidad de votos determinados, los grupos de interés también con una cantidad de votos determinados. Puntualmente la ex intermedia suma 6 votos para el lado que sea, que la divisional decida, en lo que es, por ejemplo, las votaciones que se hacen habitualmente en el Congreso. El grupo de equipos profesionales de la A tiene una cantidad de votos determinado, el de la B lo mismo. La organización del fútbol del interior tiene una cantidad de votos que son 9. Los futbolistas tienen 11 votos. Los grupos de interés, cada grupo tiene un voto. Y la ex intermedia tiene 6 votos. Bueno, estos dirigentes que de alguna manera están en el radar o al frente de estos clubes puntualmente que estamos nombrando y que jugaron el fin de semana con estas irregularidades que estamos diciendo, la ex intermedia con estos equipos tienen 6 votos que podrían ir a una reelección de Alonso, los votos de la C, o a una no reelección de Alonso en la futura reelección de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esta es la explicación de por qué la ex intermedia hoy tiene 23 equipos. Está tan peleado si le damos el voto a Alonso o no se lo damos, que todos los días aparecen sociedades anónimas deportivas sumándose a la ex intermedia. Pero ¿qué es lo que pasa? Con los equipos históricos de la ex intermedia, por el poco margen que tienen de ascenso, se les complica mucho más, al ser más cantidad de equipos, la posibilidad de ascender. Y el trasfondo no termina siendo deportivo, sino político. La C en su momento tendrá que votar, habrá 23 voluntades, y esas voluntades habrá una mayoría o no para la reelección de Alonso. Y esos 6 votos que en el Congreso conforman
toda la divisional X intermedia, la divisional C, irán o no justamente a respaldar al actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo curioso, que estos dirigentes a los que hago mención, uno que estaba en un equipo que no continuó por las deudas que tenía y hoy aparece en otra institución, y hago referencia a Deportivo Italiano, y otro dirigente que aparece en el radar, por más que formalmente no, que había sido sancionado por el Comité de Ética de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, son dos dirigentes que de su percepción están alineados con la actual conducción del fútbol uruguayo y del presidente Ignacio Alonso. Lo curioso es que se armó un lío bárbaro en el partido, y estos dos dirigentes que participan de la C, porque políticamente está aconteciendo lo que te estamos contando, no tuvieron ni siquiera la facilidad de comunicarse para decir, bajemos los decibeles, que este partido pase tranquilamente, que no sea el foco de atención periodístico, como lo es, producto de todo lo que pasó, porque en definitiva nosotros estamos alineados en el mismo bando, en el mismo barco. Estos dos dirigentes, que en su historia como dirigentes, supieron defender políticamente una misma institución, en otro momento de la asociación. Esto está pasando hoy en la ex intermedia. El voto a voto, el minuto a minuto, el cabeza a cabeza, el palmo a palmo, es fundamental para la reelección, después del Mundial, del actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso. 53 minutos pasan de las 9. ¿Algo más que quiera aportar sobre este hecho, querido Méndez? No, todo clarito. Clarito como el agua.